Hola Andrea, ¿cómo estás? Hola Mariel, bien, bien, buenas noches por acá. Un buen día con todos. Nueva semana, nueva investigación, protocolo interesante. Para Andrea, tema sorpresa. Así que bueno, démosle inicio de una vez. Ujú. Toma tu posición, relájate y vamos a ver a dónde llegamos con esta investigación. Cuento de 5 a 1. Una respiración profunda, Andrea. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Cómo estás, Andrea? Bien, tranquila. Te veo tranquila. Muy bien. Entonces, damos inicio al protocolo fijo. Ujú. Cuento de 1 a 3 y a mis 3, dime cuáles son las frecuencias que percibes en relación con el término hebreo Baal Zebub. 1, 2, 3. Me vienen como múltiples imágenes de diferentes seres o entidades extraterrestres. Em, Unos con alas, otros con cuernos, otros con cola. Es como si esas imágenes también se relacionaran con con un egregor como grande en relación a religiones. Así veo la imagen, esos seres, pero yo los veo como muchos, 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 pero al mismo tiempo se conjuntan como en un egregor, como en una base, en algo común. Ujú. Así, ¿Algo más que quieres agregar? no. Bien. Pregunta número 2. Decodifique el ADN de Baal Zebub y describe su forma original a mis 3. 1, 2, 3. Lo veo como un ser grande con, con alas, con cuernos, con ojos muy grandes y como una imagen muy diabólica, digámoslo así. Em, Pareciera como un arconte, como que su información genética también es de ese tipo. Se me figura como, no sé si viste la película del Señor de los Anillos, Sí. donde sale que entran a las minas y ven como a un monstruo muy grande, algo así. Bien. ¿Algo más? No. ¿Cuáles son las características más importantes de su ADN?
Las características más importantes veo que domina más como el ADN arconte. Em, y es como si también se representara de muchas maneras. ¿Cómo te explico? Es ese, pero también se puede hacer pasar por varios. Es una energía como muy pesada, muy manipuladora, muy modificable. Así. Bien. Pregunta 4. ¿El ADN de Baal Zebub tiene características físicas? Es decir, ¿era un individuo de carne y hueso? Pues yo no lo percibo como un individuo de carne y hueso. Lo percibo como completamente etérico. ¿Algo más que quieras agregar que percibas? No, pues me sigue saltando mucho el que también se cambia de forma, pero yo no veo que sea de carne y hueso, yo lo veo completamente etérico. Ok. Pregunta 5. En la Biblia se dice que Baal Zebub es una deidad filistea adorada en Ecrón. ¿Qué captas al respecto? Es un ser que se ha ido alimentando de esta parte de la adoración y se ha hecho mucho más grande. Em, Cambia de forma a representaciones religiosas. Me viene más como cuestiones angelicales, em, pero, pero también lo veo que también se puede representar como en figuras de santos o en varias otras deidades de varias religiones. Es ahí donde veo que es como si se conectara también con este egregor de la religión. Ok. Pregunta 6. A la cuenta de 3 retrocede y describe la información más relevante de ese momento histórico mencionado en la Biblia en la ciudad filistea de Ecrón. 1, 2, 3. Es como, bueno, es la representación, es como si decidiera este ser materializarse o dejarse ver por los ojos físicos de los humanos. Y fue algo, una escena, un momento muy impactante, tan impactante y sobrenatural para las personas que estaban ahí, que a partir de ahí, aunque les generaba miedo, lo veían como una deidad porque por la manera en cómo se manifestó y la manera en cómo era completamente diferente a lo humano. Y veo incluso así como la escena, pero también veo como tintes infernales, como tintes de fuego, como, como una escena caliente, como si todo ahí hubiera cambiado la atmósfera. Así lo veo. ¿Algo más? No. Pregunta 6. A la cuenta de 3 retrocede y describe la información más relevante. No, disculpa. Pregunta 7. Ahora observa y describe
el culto que se desarrolló en nombre del dios que llevaba este nombre, Baal-Zebub. Yo veo que incluso se ha transformado con el tiempo este culto. Empezó como muchos rituales de sacrificios animales y continúa hasta la fecha como, digamos que se ha ido modificando los rituales, pero al fin y al cabo como que mantienen la esencia de ser sanguinarios. Ya incluyen los sacrificios humanos y veo, por ejemplo, en la actualidad muchas sectas así que se ramifican como lo que entendemos como satánicos, o veo mucho también el signo este de la estrella del pentagrama, varios símbolos de estrella, varios símbolos con cuernos, varios círculos, como que todos estos símbolos son partes de los rituales que se hacen desde esa antigüedad a la fecha. Bien. Pregunta 8. Observe el culto a esta divinidad comparando el plano físico con el plano metafísico. Es con el plano físico, veo estos rituales como muy herméticos, muy privados, em, selectivos de las personas que participan. Em, Veo mucho adenocromo también y veo que también en la parte etérica se transporta como a otro lado, como veo una atmósfera como rojiza, como arenosa, como si en una película viéramos el infierno, algo así. La atmósfera se siente caliente, sofocante. eh, no hay, digamos que, beneficio para que se cultive vida. Es como, es una atmósfera muy, ¿cómo le podría llamar? Como mortífera o mortal o como lo contrario a la vida. Es así como lo veo, como se ve, como se percibe. Pregunta 9. ¿Hay alguna relación entre Yahvé y Baal-Zebub? Yo veo que son entidades diferentes, especies diferentes. Ok. No son el mismo, pero como que lo único que tienen en común es como esta nube o este egregor o esta, es como si fuera una nube eh, que concentra toda la energía de la cuestión religiosa, sectaria, como si de ahí muchos otros seres se conectaran, pero no son el mismo ser. Ok. ¿Qué tipo de relaciones entonces ves entre ambos? Es como si esa nube fuera como un concentrado de energía humana que surge de la fe hacia algo superior, como de energía cultivada desde el poder que el humano brinda a una deidad o algo superior. Y es como si eso se concentrara
de varias otras entidades y otras, pues sí, entidades que están ligadas a diferentes religiones o diferentes redes holísticas, religiosas, toda esta parte que tiene que ver con lo espiritual es como si fuera un campo de energía muy grande, ¿Algo más que quieres agregar? ¿no? Última pregunta. Las excavaciones arqueológicas en los antiguos sitios filisteos han desenterrado estatuas doradas de moscas. ¿Qué captas al respecto? Yo veo que son como representación de lo que las personas que lo tallaron lo visualizaban, porque este ser se modifica en diferentes formas. Es como si se adaptara a lo que la persona tiene en su campo mental, en su campo emocional, y además de que también pudiera verse como hibridado ante los ojos físicos. Así es como yo veo que el humano hace una representación de lo que veo, cómo percibe o decodifica la información de este ser. ¿Puedes tocarlo y definir su ADN? ¿Qué cosa, en definitiva, a qué especie pertenece? Arconte. Ok. ¿Y cambia de forma? Sí. ¿A qué se debe el cambio de forma? Frecuencia, ¿no? Se debe a lo que la persona le tenga más fe o le tenga más miedo, se adecua al campo energético, emocional y mental de las personas. Entonces estamos hablando de una especie más de las que tenemos en estos distintos planos. Sí. Y está siendo utilizada con rituales que son continuados de los que se originaron en la época de los filisteos, los cananitas y todos ellos. Ujú. Sí. ¿Cuál es la diferencia que verías en el rito entre esos que se hacían en esa época Ujú. y los de ahora? Diferencia Mm, marcada. la diferencia marcada es que antes lo hacían como con mayor libertad, porque no había tanto hermetismo, era como también una religión y no era tan mal visto estar sacrificando animales. Y ahora es como más privado y más selectivo. Y también el tipo de animales, como que anteriormente había animales más grandes y ahora como que también se integra más lo humano y animales, ahora sí que lo que se encuentre, animales de la calle o incluso ya de ciertas características como gatos negros o ¿Te gatos refieres blancos. ahora en la actualidad? Sí, O sea, el sacrificio de antes, antiguamente, era animales humanos. más animales que humanos. Antiguamente, Sí, y porque ahora hay ya, ilustraciones ajá, de este dios con niños sí, que se le llevaban. sí. Ahora en la actualidad, ¿cómo lo ves? Pues yo veo más, digamos que más diversidad de sacrificios. Ay, perdón.
como de todo, o sea, niños, adultos, mujeres, animales, pero es como si hubiera más diversidad, porque como ahora están más restringidos, es como si lo que esté disponible, ¿Animales también? sí, animales también, ¿Y cuál es el efecto sobre este ser? ¿Realmente es algo que lo favorece? que lo ¿Que lo hace más favorece, grande? ¿Que lo hace más sí. fuerte? Sí, porque la energía que se genera, como te acuerdas que te dije que se veía mucho adrenocromo ahí, esa energía le alimenta. ¿A qué te refieres con que se ve mucho adenocromo? ¿Qué es lo que ves con referencia al adenocromo? Que buscan generar el dolor en el sacrificio para que se libere Adrenalina esa adrenalina en la en la sangre. víctima, en la sangre, y entonces ese es como el punto energético que busca este ser. ¿Y qué es lo que pasa con la sangre? ¿La sangre física o la sangre etérica? Ambas. En la física, ¿qué pasa en el ritual? En la física hay se ingiere la sangre. Los que están participando en el ritual lo ingieren. En la parte etérica es como si esta entidad fuera como un vampiro y chupara la mayoría de la sangre etérica del ser. Y los que hacen la ceremonia, digamos que solamente se quedan con una parte muy pequeña. ¿Y qué efecto les causa eso a los que participan de la ceremonia en cuanto a la parte física y a la parte etérica? ¿Qué pasa con el físico de ellos cuando absorben, perdón, cuando toman esa sangre? En la parte física, es como si se generara cierta adicción o cierto gusto, como si esa adrenalina fuera una droga. ¿Hay algún beneficio para el físico? No. Juventud, rejuvenecer, que muchas veces dicen algún Bueno, es efecto que de lo de ese la tipo. rejuvenecida más es de la sangre etérica, como, aunque sea una pequeña cantidad, es como que veo unas conexiones con este ser, que es como si fuera esa conexión que mantiene este ser con los devotos, digámosle así. Es como el beneficio que tienen de ese pacto, pero físicamente no veo algún beneficio muy significativo de beber la sangre física. ¿Cuál es el origen de este ser? Porque a veces le atribuyen que es uno de los ángeles caídos. A mí me viene mucho esta imagen de este planeta, que si me alejo es Saturno, si lo veo de lejos es Saturno. ¿Y qué pasa ahí? ¿Ese es su origen? Sí, ¿Cómo así se origina en Saturno? es como si esa raza estuviera ahí. No es que se originara ahí, pero ahí es donde es como un punto de reunión o un centro específico que conecta también con la Tierra ¿Cómo se conecta? ¿Ah? a nivel de portales o como hoyos de gusano que conectan con el planeta Tierra.
A nivel también mental es como si fuera también un satélite que percibiera toda la parte de los pensamientos y la parte mental de la humanidad. ¿Y por qué? ¿Cómo es que pueden lograr esa comunicación? Es parte como de sus habilidades o de lo que saben hacer. ¿O tiene que ver con la frecuencia vibratoria de cada persona? Sí, en parte sí tiene que ver con la frecuencia vibratoria porque eso define si entran o no en tu campo mental o en tu campo energético. Pero sí es como si tienen un montón de formas de acceder a este control mental. ¿Como cuál, por ejemplo? Pues muchas, muchas, como la religión, por eso es como veo que tienen tanto en común ahí. Busquemos una persona que tenga contacto a través de la religión con este ser. Ujú. Descríbela. Edad, ubicación geográfica. Es ¿En un qué? hombre, está en Estados Unidos, me sale como Denver. ¿Ah? Es un muchacho como de entre los 20 y los 25 años. Es así como su vestimenta oscura, se maquilla el rostro también. Mm, lo veo como en un escenario como de calles lloviendo, mm, preferentemente como introvertido y hace este tipo tiene como su grupo de amigos que hacen este tipo de rituales. ¿Qué es lo que hacen? A ver, un ritual. Es el sótano de una casa y cada mes hacen como un sacrificio, una ¿Cuántos son? ceremonia. Son 7, tienen que ser ¿Y 7. qué matan? Pues matan gatos, ¿Y cómo también los veo, matan? ¿En el momento del ritual? sí, en el momento del ritual, también gallinas, cabras, no han matado humanos todavía, han hecho puro sacrificio animal. ¿Y qué es lo que les produce? Es como si se sintieran poderosos, como si se sintieran diferentes al resto de la humanidad, como privilegiados. ¿Y hay Y contacto con este ser? sí, ¿Y sí, ellos sí, pueden visualizar, sentir algo? lo ven más en sueños, eh, en estados alterados de conciencia, por ejemplo, el drogarse y hacer un ritual es cuando lo ven más, ¿Drogarse con qué? con cualquier droga, como, ¿Alucinógenas? pues, ¿Más de- fuertes? pues sí, como cristal o LSD o No. cocaína, usan cualquiera cualquier droga que les altere los estados ¿Y de qué pasa con percepción. su parte etérica? La parte etérica, ¿cómo la La parte sienten? etérica es como si viera como un cadáver o como un color cenizo en el campo energético y O sea, etérico. ese es su espíritu, el etérico. Sí, Ok, ¿y qué le pasa? ¿Cómo está? lo veo como un ser bañado en petróleo o en una sustancia oscura. Y con el alma, la parte subliminal.
hay una desconexión o una fractura en esta parte como una, sí es, lo veo como una fractura que le crea cierta dependencia con este ser. O sea, la parte subliminal está desconectada. Ujú. Sí, como anulada. Pregúntale si le podemos hablar. Me dice que no. Ok. Dile que por qué ha sucedido esa fractura. Si la ha permitido ella. Sí, dice que lo permitió. Parte de su proceso y de su elección al venir acá. Sí. Ok. Agradecele. Desconecta de ahí, Andrea. Ujú. ¿Cuál es la diferencia entre Yahvé y Belcebú? Porque supuestamente Yahvé castigó y se separó porque habían empezado a adorar a Belcebú y se llevó a la tribu de Judá y dejó a los demás. Yo a Yahvé lo veo ¿Qué más, es la diferencia que hay? más reptiliano y es como una batalla cósmica, lo que me parece cuando hay esta narración o este cuento de que eh, se separan los pueblos, pues. Es como si cada raza dominara o escogiera su población y se dividiera como, estos son tuyos y estos son míos. Así lo veo, porque es como, son diferentes razas y constantemente es como si de repente se usaran como lealtad o como te voy a ayudar con esto y luego pelean por poder de adquisición o de la humanidad, como ahorita pasa con las cuestiones geopolíticas en la actualidad, es algo muy similar. Ok, entonces estamos hablando de especies distintas. Sí, Ahora, el béisbol, el juego béisbol ujú, es béisbol. Y ujú, siempre he oído que es un ritual oculto masónico donde la mayoría de los jugadores, incluso los que participan como observando el juego, no tienen idea de que es un ritual satánico. Al ujú. parecer, el campo está relacionado con la geometría masónica basado en el principio del 6, que representa el ego, y el juego basado en su totalidad en el número 3, que representa la Trinidad satánica, Nimrod, Semiramis y Tamuz. ¿Hay algo que puedas visualizar? Veo que es como un medio para seguir absorbiendo energía, porque es el trabajar con la masa, con mucha gente. Em, sí veo el campo desde lejos y puedo ver incluso la simbología masónica del compás. Sí. Es como así lo veo sobrepuesto. La dinámica de los jugadores sí es como, no es específicamente un sacrificio, pero es como la energía que se genera es específicamente de los espectadores. Es de ahí donde veo que
sale la energía, o digamos que otro tipo de adenocromo, como esa euforia, como un trance colectivo sobre ese juego, como cuando un hipnoterapeuta usa un péndulo para distraer a esa parte consciente del humano y poder accesar a la parte inconsciente. Es como el mismo movimiento, el, el ver a los corredores jugar, la forma en cómo lo hacen, es como si fuera un trance colectivo. Pero está relacionado con Ball, porque decían que el nombre béisbol, tenía algo que ver más directamente con esta especie, esta entidad. Pues sí, Pues sí, sí, la energía que se destila de ahí, sí, sí parece que se va para esa entidad. mírate un partido que se esté jugando, los Yankees que estén jugando, por nombrar cualquiera, y visualiza esa energía. ¿Qué es lo que se genera ahí? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo es dirigido? ¿Cómo sale? ¿A quién llega? Es como si arriba del estadio hubiera como una nave que succionara esa energía, pero, pero no veo que sea exclusivamente para esta entidad. Yo veo que muchas entidades se benefician de esto, Como cualquier otro como partido sí, de exacto, de fútbol, de basquetbol, de cualquier etcétera, otro etcétera. partido, ajá, de entretenimiento de ese tipo. Yo veo muchas especies que se benefician de eso. Llega la nave y Y es como si jalara, como si bajaran ciertos toboganes energéticos y succionaran así como toda esa energía que se genera de euforia y de ese trance colectivo. ¿cómo se ve la energía? ¿Como un gas? ¿Como qué cosa? Como un gas, sí, ¿Y entra algún tipo de contenedores? sí, 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 entra como un tipo de contenedores. Y de ahí se los llevan. Ujú, Bien. Hubo en el año 2019 ujú. una exposición arqueológica en el Coliseo Romano y tenían a esta figura a la entrada dándoles la bienvenida. Era una gigantesca estatua de una deidad pagana, Ujú, cananea, creo que le llamaban Moloch, que viene a ser lo mismo. sí. Em, Hasta donde yo tengo entendido, el Coliseo está a cargo del papado. Híjole, sí, antes de que dijeras Así eso, que cualquier vi, autorización, vi algo ahí. ¿Te lo digo? a ver, explícame qué cosa tiene que haber autorizado poner semejante deidad pagana a la entrada, por más arqueológico que sea. ¿Qué cosa pasó ahí? Nárrame un poquito eso, explica. El Coliseo tiene una conexión con el Vaticano subterráneo. Dentro de la parte subterránea del Vaticano están estas deidades. Y las actividades que se hacían en el Coliseo eran meramente sanguinarias y alimentaban directamente a esta deidad y directamente también a los rituales que había en el Vaticano.
y sigue habiéndolos. ¿Y cuál fue la finalidad de haber puesto esa deidad a la entrada de esta exposición que hubo? ¿Ha habido ahí algún pacto para la humanidad de algún tipo en especial? Pues es como el que entra, eh, cede su poder a esta deidad, da su energía a esta deidad. Pero un pacto con la humanidad, pues no es tanto con la humanidad, sino con los que manejan o dirigen esto de los que dirigían en los coliseos o los que participaban directamente en los coliseos. Digamos que la cabeza de todos estos juegos. Eh, los Césares y ¿Qué tienen que ver con el 2019? No entiendo. es como más fácil, es como poner la información enfrente y ya. Es como decir manifestar que ese lugar está conectado con el Vaticano, pero nadie le da esa importancia. Ese lugar está conectado con el Vaticano por los túneles que tú dices. Sí, Ya, pero ¿qué tiene que ver los Césares que me dijiste? pues los Césares son los que hacían estos pactos con esta entidad, al igual que también ahorita los que participan en el Vaticano. ¿Ah, sí? Sí, Y entonces todos esos batallas que habían ahí dentro, esas luchas, eran parte de rituales. sí. Porque, ¿qué pasaba en esos momentos? ¿Qué había? ¿Tenías ahí gladiadores? ¿Qué Sí, pasaba? era una dinámica donde se genera este sufrimiento y este desangramiento y es como si se activara en cada uno de los espectadores como la parte reptil o la parte muy sanguinaria y esto es lo que alimenta a estas deidades como una adicción en esa gente, como un adoctrinamiento. Me sale el adoctrinamiento por el gusto de la muerte o del torturar, matar, como que mientras más sangriento sea es más placentero y tiene conexión también con el comer carne, como que se relacionan, como que son enseñanzas inconscientes que también quedan en esos rituales, en el inconsciente colectivo. No sé si me expliqué. Sí. Ujú, Ahora, fíjate en uno que esté ahí en uno de estos espectáculos, verifica su ADN y compáralo con el ADN de uno en nuestros tiempos, ahora en el 2022. ujú. ¿Qué diferencia hay? ¿Hay diferencia? ¿Cuál es? No veo la diferencia, lo que veo es que se replica o se repite ese placer en diferentes cosas actuales, pero que van hacia lo mismo. Si, por ejemplo, en este señor del Coliseo Romano disfruta ver estos espectáculos, a un humano actual le gusta ver el fútbol, le gusta ver el box, le gusta comer carne mientras ve este tipo de entretenimientos.
o de partidos. Y es como si se activara este mismo esta misma programación. Ok. Ujú. ¿Cuál es la diferencia con una persona que come carne y una persona, no nos vamos ahí al extremo que no come carne nunca, pero una persona que, en mi caso, por ejemplo, yo como pescado, ¿no? Y carne, si es que me invitan, obviamente no voy a decir que no como, Ujú. pero trato de no comerla, ¿no? Entonces, mira la diferencia entre uno de esas, simplemente ve qué pasa con una persona que sí come carne siempre, ¿no? Ujú. Para empezar, hay como en la que come menos carne, hay como más conexión con su etérico. Hay más conciencia del entorno, más conciencia del planeta, más compasión hacia lo vivo y por lo tanto también más compasión para él mismo. Es como una empatía y el campo energético es mucho más luminoso. Sí hay una diferencia muy marcada. Definitivamente. Sí, Ahora, ¿por qué pueden unos dejar de comer carne y por qué no pueden otros? ¿Es programación? es ¿Es programación. Es una programación de ADN muy profunda, que viene de dónde? que viene, ¿Cómo se inicia eso? es como, si veo el ADN, es como una programación muy metida, en donde a través de tu placer por comer carne o ver este tipo de espectáculos donde alguien tiene que ganar, ese es como un punto importante en el que alguien tiene que ganar y el otro lo tiene que derrotar. Es como una cadena de alimento para muchos seres. O sea, a través de esa persona que está disfrutando el comer esa carne de ese ser muerto que fue matado para que te lo comieras y el estar viendo este tipo de espectáculos, es a través de ahí donde también comen o se alimentan de esto también. Una forma más Sí. de crear alimento etérico. Mucho más sutil, pero al fin y al cabo es otro vehículo. Bien. Ahora, volviendo al Coliseo, la finalidad de haber puesto a esta deidad pagana a la entrada, recibiendo a todos los que llegaban, ¿era cuál? ¿Por qué la pusieron? Mm, es como el mensaje subliminal de que es el territorio de esta entidad, ¿Y quién ordenó eso? Que se hiciera Vaticano. eso. ¿Y específicamente quién puedes definir? El Papa y no sé si se les diga arzobispos o obispos o los que están dentro de su mismo eh, cónclave o Toca al Papa y verifica su ADN. Confirma. es un ADN muy curioso. Es como una energía muy ancestral, antigua, vieja. Huele a viejo.
mm, tiene mucha parte de este ser, ¿De cuál? de este Val. Arconte. Sí, ¿Qué porcentaje humano? es que, o sea, su esencia humana no está ahí. La esencia humana no está ahí. O ¿Dónde sea, está? no sé, ya no está ahí, pero está completamente fuera de ahí. ¿Qué más tiene? ¿Solamente Arconte? ¿Algo más? También algo de reptiliano. Es que es como ¿Portal? si su ADN hubiera sido invadido por este ser, así como si lo hubiera absorbido. Vamos al momento que fue nombrado como papa. Retrocede a ese momento Ujú. y verifica su ADN. Todavía ahí hay ADN humano, ¿Qué porcentaje? 20%. 20 nomás. Sí, El resto. el resto es de estos dos que te dije, como Y su esencia, su parte subliminal. su parte subliminal no está. ¿En qué momento la pierde? Como 10 años antes, como cuando empieza a involucrarse más en la iglesia como institución, cuando, cuando conoce la verdadera naturaleza y lo que realmente se hace en la iglesia, como estos tipos de rituales. Bien. Volviendo a la deidad a la entrada del Coliseo, ¿qué es lo que Ujú. pasa con las personas que entran a ver la exposición? ¿Qué efecto tiene? ¿Lo tienen todas? No, es como si la gente que tiene miedo sí tiene como esa parasitación y hay gente que veo que pues la ve como una imagen y ya, no le afecta. Hay gente que sí sabe el significado de esta deidad y sí digamos que se limita o su conciencia hace que no entre en ningún tipo de parasitación o de energía. Y hay gente pues que mejor ni entra, pues. Y no entra a la exposición. Ujú, no, no entra. Bien, busco una persona que haya sido afectada. ¿Cómo ha sido afectada por esa... ¿Qué pasó? Es una persona que es muy católica y es como si la imagen le hubiera impactado, eh, como si fuera un demonio y se hubiera incluso molestado porque hubieran puesto esa imagen ahí. Y esos sentimientos hacen que sea mucho más fácil para estas entidades acceder a su campo energético. Entonces no lo afectan. Pues sí, sí lo afectan porque están ingresando a su campo Ah, energético, ingresan. Ok, ¿sí? perfecto. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo afectan en Pues su lo vida diaria? afectan en la parte mental, en la parte de creencias, en la parte de programaciones de lo que debe de ser, de la religión, del miedo hacia figuras satánicas, el miedo hacia este tipo de seres que representan lo bueno, lo malo, como un conflicto interno. Bien. La comunicación del Coliseo por abajo
Ujú. actualmente funciona Sí, hacia la parte del del Vaticano, sí. Vaticano, sí. ¿Y para qué Sí. lo usan? Lo usan para transportar o mover animales o personas para sacrificio, o que también entre o salga gente que vaya a participar en los rituales. Y etéricamente también se ve como si fuera un laberinto o una serie de catacumbas o caminos como energéticamente conectados. ¿Y qué tiene que ver ahí Belzebú? En Val esos rituales, sí. es como si fuera una entidad central en sus rituales, lo veo como en el centro, pero también veo como otra entidad ahí, del cual surge el nombre Vaticano. Vatica, Vática, Vatica, sí, ajá, Vatica. sí. Y es como si esas dos Ok. energías también fueran complementarias para los rituales. ¿Y qué obtienen con esos rituales? Al hacer esos rituales, ¿qué obtienen ellos? La parte del papado. Ujú. La parte del personal del Vaticano, ¿Quiénes hacen los rituales? ¿Qué es lo que obtienen? pues ¿Para qué obtienen hacen los rituales? el poder, eh, es como un engaño, ¿no? Al fin y al cabo, em, sienten que ¿Obtienen tienen, realmente algo? pues no se ve que obtengan un beneficio, pero ellos creen que sí. Ellos sienten tener mucho poder sobre las masas, mucho poder material de dinero, acceso a mucha información esotérica, a estar participando en las decisiones geopolíticas de muchos países, tener injerencia en la política, en la economía o en la salud también a nivel planetario. Una cosa es que lo tengan y otra cosa es que lo obtengan de ahí. Ujú. ¿Lo obtienen de ahí, acaso? Pues sí lo Ese obtienen de ahí, poder. porque al fin y al cabo son instrumento de estas entidades eh, que ellos son el vehículo para esas entidades para poder llevar a cabo eh, los fines o los planes. ¿Y la entidad qué es lo que obtiene ahí? Energía, Nada más. sí, energía vital, energía de todo tipo, ¿Qué tan a menudo hacen esos rituales, ah? muy a menudo, muy a ¿Humanos menudo, o animales? más humanos. Incluso sí veo como presidentes o gente de la nobleza que también va a participar a esos rituales. ¿Niños? Sí, ¿Adultos? ¿Qué es lo que sí, utilizan? más niños. Bien. Ahora, volviendo a esta entidad, ¿cómo se originó realmente? ¿Cuál fue su origen? ¿Cómo llegó a la Tierra? Pues Su origen es muy, 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 muy antiguo. Es una energía muy vieja. Mm, llegó a la Tierra siempre como deidad, siempre con ese rol, pero al fin y al cabo también está muy relacionado con la culpa de la humanidad, como con la polaridad de lo negativo o lo malo de la humanidad. Y es que no le encuentro como un origen.
porque es una energía demasiado antigua, Pero ¿por qué no se fue a otro planeta? Porque vino acá. ¿Qué fue lo que lo porque dice que atrajo? es parte de la creación de la humanidad. Como egregor. Sí, Vaya que sí lo han alimentado entonces. sí, por muchos, 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 muchos años. Bueno, ok. ¿Algo más que quieras decirnos? ¿Algo más que veas ahí sobre esta entidad? Pues es como también es la misma que Satán o Satanás. Es lo mismo que cualquier deidad de otra religión con ese tinte de diablo, con ese tinte de lo negativo, con esa misma frecuencia. Nada más, eso es lo que veo que se une con este egregor, que es muy viejo y muy fuerte. Y que existe gente que le rinde pleitesía. Sí, Bueno, cada uno tiene un proceso de crecimiento y de evolución ujú, y será parte de su camino a seguir. sí, La energía es la misma, dependiendo el tono que le des tú, será positiva o negativa. En realidad es eso. Así que ya lo dejamos acá para que cada uno tome sus poquitos de información y decida sobre cómo debemos llevar nuestra energía hacia adelante, que es muy importante, hacia un lado positivo, hacia un lado negativo. sí. Y a la larga, eso es lo que pesa, depende de cada uno. Gracias, Andrea. Desconecta bien, desconectemos de todo y de todos. Limpiando todo, recárgate, cerrando cualquier fisura, regresando al presente, volviendo a nuestra dimensión terrena en paz, amor, armonía y luz. Descansadas, relajadas, felices. A vivir nuestro mundo y nuestra realidad con mucho amor. Abre los ojos cuando quieras, Andrea. Uy, qué denso. Me imaginé, por eso no quise seguirte Ay, alargando, mira, sí porque tiene alas, así como lo vi. imagínate ponerte a ver ya, torturarte No, no, con no. un ritual y esas cosas creo que no son necesarias, ni creo que les guste a nadie ver esa parte. Lo importante No, es que, bueno, existen cosas que no podemos creer que existan sí. y existen personas que las viven y las hacen. Ujú. Lo importante es no caer en eso y entender que nosotros y nuestra fuerza la llevamos dentro, nada de afuera. Eso es algo que tenemos que entender y se lo digo a los clientes. Afuera no hay nada, ni una piedra, ni una estatua, nada. Lo tienes adentro. Así que con eso nos quedamos esta semana. Ujú. Te agradezco mucho, Andrea. Un Gracias a ti. abrazo a todos. Ujú. Sus sugerencias a investigations@caloyerogrifasi.com. Hasta una nueva sesión. Los dejamos con una fuerte, fuerte Fuerte. energía. Hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenos días. Dzień dobry. Bienvenidos a este primer vídeo de Disclosure en español y polaco. Bardzo Was serdecznie witamy.
na tym nowym wideo, które będzie w języku hiszpańskim i polskim na kanale Disclosures. Vamos a producir mucho más vídeos en futuro como estos vídeos informativos. W przyszłości stworzymy dużo więcej takich wideo, które będą Was informowały o różnych rzeczach. Porque estamos notando que cuanto más se va divulgando este trabajo, estas hipnosis por Internet, también cuanto más mala información se está difundiendo. A to dlatego, że zauważyliśmy, że im więcej wstawiamy sesji z naszymi hipnozami, tym więcej jakby informacji sprzecznych zaczyna się rozprzestrzeniać. Y entonces hoy vamos a hablar de las sesiones investigativas. Więc dzisiaj będziemy mówić o sesjach badawczych. Porque estoy viendo que hay personas que a lo mejor se dedican a una sesión con una persona, se van a algún lugar, preguntan algo y lo poco de información que pueden extraer de una sesión se lo creen como si fuera oro, completamente puro oro. Bo zauważyłem, że są takie sesje i takie osoby, które robią jedną sesję z jedną osobą na dany temat i kiedy wychodzi tam jakaś informacja, to jest ona odbierana jakby to było rzeczywiście coś niesamowicie wiarygodnego, jakby to było czyste złoto. Yo os digo que la sesión así dicha investigativa no existe. Ja chciałbym Wam powiedzieć, że sesja badawcza tak naprawdę nie istnieje. Entonces podríais como preguntar, entonces cuando haces una sesión a un cliente y preguntas cosas, ¿por qué preguntas? Więc mógłbyś mi zadać pytanie, więc skoro robisz jakąś sesję z jakąś osobą i zadajesz jej pytania, to właściwie po co je w ogóle zadajesz? Sí, sabemos que la información en hipnosis está muy, pero de verdad muy contaminada. My bardzo dobrze wiemy, że informacja, która wychodzi podczas hipnozy jest niezwykle, ale to niezwykle zanieczyszczona. Y esa información, así como sale de la hipnosis, no podemos tomarla como conocimiento, como investigación. Więc takiej informacji, która wychodzi podczas sesji hipnozy, nie bierzemy nigdy jako takiej informacji, która jest rzeczywiście bardzo prawdziwa, zgodna z prawdą i oczywista. En el caso de sesiones a clientes, la información que sacamos nos sirve por otro objetivo. El objetivo es llegar a la causa de su problema y trabajar. Te informacje, które uzyskujemy podczas sesji dla klientów, służą nam zupełnie do czegoś innego. Celem jest to, żeby znaleźć przyczynę i pracować nad nią. Pero ¿qué significa que la información está contaminada? ¿Cuánto está contaminada y por qué? Ale co to właściwie oznacza informacja zanieczyszczona? Kiedy jest zanieczyszczona i dlaczego jest zanieczyszczona? Hay que saber que cuando nosotros pedimos una información y nos llega a través de una persona en hipnosis, esta información sale de una fuente, para así decirlo, y atraviesa muchas dimensiones, muchas densidades. Kiedy prosimy o jakąś informację podczas sesji, to ta informacja, powiedzmy to w ten sposób, pochodzi z jakiegoś źródła, ale w międzyczasie przechodzi przez wiele gęstości i wiele wymiarów. Y también pasa por conciencias, por inteligencias. Esa información viene atrapada en el éter por varios seres. Ale ta informacja przechodzi też przez wiele umysłów, wiele świadomości, istnieje w eterze i może być przechwycona również przez wiele bytów. Estos seres, estas inteligencias, pueden voluntariamente o involuntariamente distorsionarla. I te byty, te istoty lub świadomości mogą ją zniekształcić świadomie lub nieświadomie. Y además, la persona que está en hipnosis tiene sus creencias, su mentalidad, sus perspectivas, sus opiniones. Esta estructura mental contamina también esta información.
A co więcej, osoba, która jest w stanie hipnozy, ma swoje własne przekonania, swoje własne wartości i wierzenia, swoją własną mentalność i przez tą właśnie strukturę całą mentalną również może dojść do jeszcze kolejnego zanieczyszczenia. Y además, si nosotros queremos investigar, por ejemplo, una persona o un ser que no tiene ninguna conexión con el ambiente hipnótico donde estamos trabajando, esta persona puede no autorizar la salida de informaciones de sí mismo. A co więcej, jeśli połączymy się z jakąś istotą, która absolutnie nie należy do tego środowiska hipnotycznego, w którym pracujemy, taka istota może nie zgodzić się na przekazanie informacji. Si hay interacción, si hay interferencias entre un ser y otro, es posible que circule información por las conexiones, por los pactos. Jeśli jest jakaś interferencja między dwoma istotami, to wtedy dzięki tym paktom, albo przez te pakty, przez to połączenie, które istnieje, rzeczywiście wychodzą informacje. Pero si en aquella sesión en concreto ese ser o esa persona se va a cuestionar y no hay ninguna conexión, es muy improbable que llegue una información autorizada. Ale jeśli zdarzy się tak, że łączymy się z istotą, która nie ma z tym nic wspólnego, to jest bardzo mało prawdopodobne, że dostaniemy jakąś informację. Entonces, imaginemos que queremos investigar sobre un personaje famoso de la historia. No, na przykład wyobraźmy sobie, że chcielibyśmy otrzymać informację o jakiejś osobie niezwykle znanej, historycznej. Si no tenemos de alguna manera alguna conexión con los elementos del ambiente hipnótico y esta persona, aunque no esté conectada, no autoriza esta información, pues no llega. Więc jeśli wyobrazimy sobie, że ta osoba nie jest w żaden sposób połączona z tym środowiskiem hipnotycznym, w którym pracujemy, może się tak zdarzyć, że absolutnie nie zezwoli na żadne przekazywanie informacji na swój temat. Y cuando pasa esto, hay siempre o casi siempre alguna entidad que se aprovecha de la situación. I kiedy to się dzieje, zazwyczaj pojawia się jakiś byt, który wykorzystuje tę sytuację. Se puede presentar con la supuesta identidad de la persona o del ser que estamos buscando, o puede de todas formas modificar o inventar una información por su cuenta, por su personal ventaja. Może zrobić dwie rzeczy. Albo przyjąć, zidentyfikować się z osobą, o której chcemy zrobić tę sesję, przyjąć jej tożsamość, albo zmienić informacje, które chcielibyśmy otrzymać, tak aby to działało na jej korzyść. Nosotros en sesión a clientes podemos trabajar porque el cliente nos autoriza a trabajar en él en su sesión. Podczas sesji dla klientów możemy pracować nad takimi informacjami, bo otrzymujemy zgodę na informacje właśnie dzięki temu klientowi. Y podemos trabajar con sus seres queridos, por ejemplo, o con los seres que interfieren con ella, propio porque hay estas conexiones. I możemy pracować na przykład z istotami, które kocha ta dana osoba, lub z bytami, które w nią ingerują, właśnie przez to połączenie, które tam istnieje. Entonces, hay una gran diferencia entre la sesión a un cliente para solucionar sus problemas y hacer sesiones para investigar. Dlatego istnieje taka duża różnica między sesjami, które robimy dla klientów, aby rozwiązać ich problemy, i między sesjami takimi poszukiwawczymi, badawczymi. Por eso digo que no existe una sesión investigativa. I dlatego właśnie Wam mówię, że nie istnieje coś takiego jak sesja badawcza. Lo que existe es un protocolo de sesiones de investigación. To, co istnieje, to pewien protokół sesji badawczych. Hay que seguir un protocolo y hay que ejecutar una serie de sesiones y con personas diferentes. Więc trzeba zawsze śledzić ten sam protokół, a jednocześnie wykonać wiele sesji z różnymi osobami. El protocolo tiene que ser único, unívoco, porque hay que preguntar en un tema las mismas preguntas para ir en la misma dirección.
Ten protokół powinien być zawsze taki sam, ponieważ należy zadawać takie same pytania, tak aby iść zawsze w tym samym kierunku. Cuanto más está restringido ese espacio de investigación, cuanto más podemos tener más probabilidad de tener buena información. Im bardziej zawężamy obszar naszych poszukiwań, tym bardziej prawdopodobne będzie, że otrzymamy dobre informacje. Sí, podemos también aumentar ese espacio, pero tenemos que aumentar proporcionalmente el número de sesiones por hacer. Możemy oczywiście rozszerzyć ten obszar, ale wtedy będziemy zmuszeni również rozszerzyć ilość tych sesji. Luego, cuando tenemos una grande serie de sesiones, pero estamos hablando de centenas o hasta de millares de sesiones. I wtedy mówimy o olbrzymiej liczbie sesji, od setki po tysiące. Tenemos que recoger toda aquella información que es común a todas o a casi todas estas sesiones hechas. I wtedy musimy pozbierać te informacje, które są wspólne dla wszystkich bądź prawie wszystkich tych sesji. Esta información común vais a ver que es un porcentaje muy pequeño con respecto a la totalidad de la información. I zobaczycie, że ta informacja wspólna będzie naprawdę niewielkim odsetkiem tych informacji, które się tam pojawią. Son pepitas de oro. To są takie malutkie ziarenka. Es como si nosotros vamos a un río, vamos a coger este filtro, vamos a coger muchísima arena para recoger solo muy pocas pepitillas de oro. I można to przyrównać do poszukiwania złota, kiedy filtruje się dno rzeki, zbiera się mnóstwo piasku, a na koniec pojawiają się maleńkie ziarenka złota. Esa sí que es información de oro. I to jest właśnie ta informacja złota. Si hoy podemos decir que hay seres que interfieren bastante con el ser humano y que tienen formas de animales reptiles o de animales a forma de insectos, etc., es porque todo esto sale desde que se empezaron las sesiones de hipnosis y hay muchísimas, millares y millares con esta información común. I jeśli dzisiaj możemy powiedzieć, że są ingerencje, które przybierają formy albo reptilii, albo jakichś insektów, to dlatego, że takie informacje wychodzą od początku naszych sesji hipnotycznych i są wspólne i jest ich tysiące. Pero si yo digo que en la ciudad de Nueva York en el 1452, en aquel punto, había una casa que vivía un viejo que se llamaba Tom, pues solo en aquella sesión ha salido y cuanto más contaminada puede ser, no lo va a saber nadie. Ale jeśli chciałabym powiedzieć, przekazać taką informację, że w Nowym Jorku w 1452 roku stał taki a taki dom, w którym mieszkał taki a taki starszy pan o imieniu Tom, to nie mam pojęcia, jak bardzo zanieczyszczona będzie ta informacja. Así entonces se hace investigación. Es un trabajo muy largo, muy duro y tiene que ser hecho con un protocolo riguroso y severo. A więc właśnie w taki sposób należy robić sesje badawcze. Jest to proces bardzo długi, ciężki i który wymaga bardzo restrykcyjnego protokołu. Entonces, por esto que nosotros ya vamos a empezar a hacer ciclos de investigación. I właśnie dlatego zaczniemy teraz robić takie cykle badawcze. La estructura del team, que cada vez va creciendo siempre más, y el número de clientes que cada día contactan con nosotros, nos permiten organizar estos ciclos de investigación. I ponieważ struktura naszego zespołu cały czas się powiększa, a także liczba klientów, którzy kontaktują się z nami każdego dnia, te czynniki pozwalają nam na to, żebyśmy zrobili taki cykl badawczy. Creo que ya he dicho todo, o casi todo. Cualquier pregunta podéis escribirla en los comentarios del vídeo o donde sea publicado el vídeo. Myślę, że powiedziałem wszystko, bądź prawie wszystko, a jeśli macie jakieś pytania, to proszę zadajcie je pod tym wideo. Gracias por vuestra atención. Dziękujemy za waszą uwagę. Y gracias a ti, Milena. Gracias a ti, Carlo.
Dziękujemy. Chao. Ciao.